Muy buenas tardes, este es el video del ensayo de sistemas de control, la unidad 1. Un sistema de control es todo aquello que nos permite manipular lo que es una variable para obtener una salida deseada, ya sea en un sistema o en un proceso. Muchos pensaríamos que estos sistemas son exclusivos de las industrias, donde los controles de calidad les exigen tener un control riguroso sobre todos sus procesos, pero no es verdad. Los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, en muchas aplicaciones que usamos comúnmente y que sin darnos cuenta son sistemas de control. Existen diferentes tipos de sistemas de control, desde lo que van los sistemas tipo on-off, los sistemas proporcional, proporcional derivativo, proporcional integral y proporcional integral derivativo, siendo este último en teoría el más eficiente de todos ellos. Pero por su naturaleza nosotros podemos clasificar los sistemas de control de dos maneras: sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado, y en este video nos enfocaremos a esas clasificaciones. Bueno, el sistema de control de lazo abierto es un sistema de control donde tenemos un control sobre una variable independientemente de la variable que tengamos en la salida. Es decir, nuestra salida no tiene nada que ver en lo que es nuestra entrada. Tenemos un control total sobre la variable, pero no tenemos una comparación entre lo que sería lo que es la salida y lo que es la entrada, por lo que el control se realizaría prácticamente como ciegamente sobre el sistema. Estos sistemas de control, en estos sistemas de control solo hay una comunicación unidireccional entre lo que es el sistema y el proceso, por lo que les mencionaba anteriormente que la salida no tiene nada que ver con la entrada, es decir, entre nuestro sistema y nuestro proceso o lo que es el resultado no hay ninguna relación. En los sistemas de lazo cerrado, por el contrario, tenemos lo que es una retroalimentación. El sistema y el proceso están totalmente comunicados. Ahí lo que es del sistema al proceso es nuestra salida, y el proceso realiza una comparación entre lo que es la salida que tenemos y la salida que deseamos, y regresa una señal a lo que es nuestro sistema, lo que es nuestro sistema de control, para modificar dicha variable. En nuestro ensayo hablamos de distintos ejemplos de sistemas de control. Los que mencionamos son lo que es la llave de agua, el control de velocidad de un motor, la temperatura de una plancha, un ciclo de lavado en una lavadora, y lo que es el bebedero de aves de corral, y por último lo que es un cargador de teléfonos. En el sistema de la llave de grifo tenemos un control sobre lo que es nuestra variable, el agua. En este sistema tenemos un control mediante una perilla. Creo que muchos hemos manejado una llave de agua, y existe una perilla en la cual controlamos lo que es el flujo que va a salir por la llave. Nosotros podemos controlar desde tapar totalmente el flujo hasta abrir totalmente el flujo, pero el movimiento en la perilla no tiene relación con lo que sería el flujo que está saliendo por dicha llave. Es decir, el agua pasa de lo que es la entrada a la salida sin tener un control sobre lo que es o una comunicación entre nuestra salida y nuestra entrada. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, cuando ponemos a llenar un tambo, cuando ponemos a llenar un balde. Cuando ponemos a llenar un balde, abrimos la llave y el balde se está llenando, pero cuando el balde está totalmente lleno no hay ningún sistema que avise a nuestra llave que ya el balde está lleno y detenga lo que es el flujo. Como no existe esa retroalimentación entre la salida y la entrada, el balde seguirá llenándose de agua hasta desbordarse, hasta que nosotros manualmente cerramos dicha llave. En el control de velocidad de un motor tenemos lo que es nuestro voltaje de entrada y a cierta frecuencia. Nosotros podemos variar esta frecuencia sin tomar en cuenta lo que sería la carga de nuestro motor. Podemos ajustar lo que es el ciclo de trabajo de nuestro motor a un 50%, y el motor va a girar a la mitad de su velocidad.
Bueno, lo que pasa en este punto es que cuando nosotros agreguemos una carga a nuestro motor, la velocidad disminuirá un poco debido a lo que es la carga. Ahora, como no existe una comunicación entre nuestra salida y nuestra entrada, nuestro motor seguirá mandando el mismo 50% a la entrada sin considerar lo que es la desaceleración que producirá nuestra carga. Eso es un ejemplo del sistema de lazo abierto donde no existe una comunicación entre lo que es la salida de nuestro sistema y la entrada de nuestro sistema. El siguiente ejemplo es la temperatura de una plancha. Este es un ejemplo de un sistema de lazo cerrado donde muchos hemos manejado una plancha, tal vez algunos no, pero entenderán lo que es su funcionamiento. Cuando conectamos una plancha, ajustamos con una perilla la temperatura. En las planchas actuales hay muchas planchas que no tienen esa perilla, bueno, considero, y ajustamos la perilla a cierta temperatura. Con esa perilla nosotros podríamos estar seguros de que esa plancha no superará esa temperatura. En muchas perillas el ajuste nos da en la perilla dependiendo del tipo de tela que queremos planchar. Si no tuviésemos el cuidado en ciertos tipos de tela, podríamos dañarla o quemarla, echarla a perder, y perderíamos lo que es nuestra ropa. Bueno, con esa perilla nosotros podemos establecer un valor máximo de temperatura a la que tendrá que llegar la plancha. ¿Cómo realiza este sistema? Lo realiza mediante lo que es un termostato, el termostato está unido a lo que es un interruptor. Este es un ejemplo de un sistema on-off. Cuando nuestra plancha llega a la temperatura deseada, una unión bimetálica dentro del termostato se expande, lo que provoca que un circuito se abra y deje de fluir lo que es voltaje a través de nuestra plancha. Al no fluir voltaje, nuestra plancha está en un estado de apagado. Bueno, ese estado de apagado nosotros no lo controlamos manualmente, lo controla lo que es el termostato, y el termostato se volverá a activar o volverá a haber un flujo hasta que disminuya la temperatura hasta cierto nivel. Entre el nivel de encendido y el nivel de apagado se le conoce como el nivel de on-off, que es el nivel que está controlando nuestro termostato. Bueno, nosotros podríamos ajustar con la perilla lo que es a qué temperatura se va a romper, es decir, a qué nivel de expansión de la unión bimetálica se va a romper lo que es el circuito. El circuito por sí solo se vuelve a unir cuando la temperatura disminuye. Es una de las propiedades de ciertos materiales de los que está compuesto lo que es el termostato de nuestra plancha. En un ciclo de lavado tenemos muchas variables, de lo que es ropa, lo que es agua, lo que es jabón. Generalmente las lavadoras actuales son automáticas, es decir, llenan automáticamente el agua y contienen muchos ciclos o muchos sistemas que podríamos considerarlos de lazo cerrado. Bueno, pero nosotros nos enfocaremos a lo que es el resultado, que es la ropa. Cuando nosotros ponemos nuestra ropa a lavar, ajustamos mediante un temporizador, normalmente mecánico, lo que es el tiempo que durará la lavadora funcionando. Durante este tiempo nuestra lavadora estará funcionando y nuestra ropa se estará lavando, pero al terminar ese tiempo nuestro sistema no tiene un control sobre lo que es la limpieza de la ropa. ¿Cómo sabemos que al terminar ese tiempo nuestra ropa ya está limpia? Simplemente no podríamos saberlo. Bueno, nosotros sí, pero el sistema de la lavadora no podría saberlo, o no tiene aún la función que le permita realizar otro ciclo en caso de que nuestra ropa aún estuviese sucia. El siguiente ejemplo es un bebedero de animales de corral. Este bebedero consiste en un recipiente en cuya tapa hay un borde, que es el borde del agua donde beben los animales,
y que una vez tapado y lo giramos, le damos la vuelta y el agua empieza a salir por un orificio hasta llegar a cierto nivel en la tapa. Este es un sistema de lazo cerrado porque el agua que sale a través del orificio solamente llega hasta cierto nivel en la tapa. Una vez que el agua llega a este nivel, el flujo de agua se detiene. Esto es un sistema físico, por lo que el flujo se detiene debido a la presión atmosférica que hay en el exterior. No es suficiente, o la presión interna de lo que es el bebedero no es suficiente para romper la presión atmosférica en el exterior y que el agua siga fluyendo. Con lo que cuando el agua llega al tope del bebedero sin desbordarse, el agua deja de fluir. En el transcurso de que los animales beben o el agua se va evaporando o se va consumiendo, el orificio sigue o vuelve a lo que es dejar fluir el agua. El orificio físicamente nunca se cierra, como ya expliqué, es debido a las presiones internas de lo que es el recipiente y la exterior, que es la atmosférica. En este caso, nuestro sistema de control sería lo que es el orificio por el cual el agua sale. Y nuestra retroalimentación sería la diferencia de presiones entre lo que es el interior y lo que es el exterior del recipiente. El siguiente ejemplo y el último es lo que es un cargador o un eliminador de corriente. Puede ser de celular, de computadora o de cualquier otro dispositivo. En estos dispositivos es un sistema un poco más complejo. Su funcionamiento se basa en un voltaje de alimentación y conmutar ese voltaje de alimentación. Lo que hacen estos dispositivos es que funcionan a frecuencias altas para producir un voltaje pequeño con respecto al voltaje de alimentación. Funcionan estando sin carga y funcionan de una manera estando con carga y funcionan de otra manera estando sin una carga. Cuando nosotros conectamos una carga, como en el ejemplo del motor, el voltaje tiende a disminuir. Estos sistemas, al ser un poco más complejos, intentan corregir esa disminución de voltaje aumentando lo que es la frecuencia interna del circuito. Cuando aumentan la frecuencia, su frecuencia de trabajo, lo que hacen es que aumentan el voltaje intentando compensar el voltaje que cae al conectar una carga. Y pues prácticamente este es el funcionamiento de lo que es el cargador, por lo cual es un sistema de lazo cerrado que compensa lo que es una perturbación exterior al dispositivo. Como ya vimos a través de los ejemplos, los sistemas de control están presentes en muchas cosas de nuestra vida cotidiana, desde lo que sería un bebedero de aves de corral hasta el cargador de nuestro teléfono que usamos todos los días. Nos vemos en el próximo video.